En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haremos hoy la lección divina del texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 21. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron cómo le sorprenderían en alguna palabra. Le enviaron pues sus discípulos con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, sin miedo a nadie, porque no miras a la persona de los hombres. Dinos pues lo que piensas. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, repuso: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Y le presentaron un denario. Preguntóles: ¿de quién es esta figura y la leyenda? Le respondieron: del César. Entonces les dijo: Dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, quedaron maravillados y dejándolo se fueron. Bien, entonces veamos qué es lo que nos dice a nosotros el texto en la primera parte de nuestra lección divina, que es la lectura o lección. Los fariseos y herodianos no se entendían, pero se pusieron de acuerdo para poder encontrar a Jesucristo en algo de qué acusarlo. Así que se deliberaron cómo le sorprendería en alguna palabra. ¿Por qué entonces ellos se aliaban? Si eran enemigos fariseos y herodianos entre sí, ¿por qué se alían contra Jesucristo? Bueno, y porque es siempre así, todos los malos que no se entienden entre ellos se alían siempre contra el justo, porque el justo denuncia su mala conducta. Así que los fariseos no querían pagar el impuesto, entonces ellos decían que pagar el impuesto era una afrenta, era una cosa no solamente injusta, sino además una ofensa para el pueblo de Israel. Sin embargo, lo pagaban. En cambio, los herodianos decían que no, que había que pagar. ¿Y por qué eso? Y porque a Herodes lo había puesto Roma. Roma había puesto a Herodes como rey para poder tranquilizar esa provincia belicosa y complicada. Y ciertamente Herodes no era judío. Herodes no era judío, sino idumeo. Con lo cual era un rey ilegítimo, un rey para los judíos que no era judío. Entonces, siendo así, era un rey ilegítimo. Justamente la monarquía de Herodes es lo que indicaba el cumplimiento de una profecía. Cuando el bastón de mando se ha quitado de entre las piernas de Israel, entonces vendrá el que tiene que venir. No vendrá el que tiene que venir hasta que Israel pierda el bastón de mando entre sus piernas. Esa profecía se cumplió cuando ponen a Herodes como rey en Israel, no siendo judío, porque el bastón de mando pasó a otro que no era judío, que era idumeo, y además con todo el apoyo de Roma. Roma no era, digamos así, un invasor propiamente dicho. El invasor sí fueron los griegos, y toda la dificultad de la época está narrada en el libro de los Macabeos 1 y 2. Y para librarse del poder de los griegos, de los macedonios en realidad, los judíos se habían aliado con los romanos, porque los romanos no imponían su religión, sino simplemente hacían tratados de paz con los pueblos a los cuales ellos conquistaban, y con la condición de que se portaran bien, que apoyasen a Roma y pagasen los tributos, ¿sí? Entonces, los fariseos entendían que el tributo era ilícito, y los herodianos, en cambio, entendían que el tributo era lícito. Entonces, no era una situación fácil de resolver.
No era una situación fácil de resolver. Así que si Jesús decía que el tributo a Roma era injusto, entonces tendría problemas con la autoridad romana. Si decía que era justo, sería tratado como un traidor de la patria, que estaba siendo oprimida por el poder extranjero. Entonces, la situación realmente era difícil querían ponerle en una situación difícil que le costara responder. Sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad sin miedo a nadie porque no miras a la persona de los hombres. Súper hipócritas los tipos estos porque no estaban elogiando a nuestro Señor. Lo decían porque eso lo decía todo el mundo. Ellos no lo pensaban así, si ellos querían ponerle una trampa a nuestro Señor. Y sin embargo, aunque no creían esto que estaban diciendo, el pueblo estaba diciendo que era veraz, que no tenía miedo a nadie y que no mira a la persona de los hombres, sino a Dios, y que enseña el camino de Dios con verdad. Entonces, cuando le preguntan, ¿es lícito pagar el tributo al César o no? Jesús conocía la malicia de su corazón, les dijo que eran hipócritas y que le estaban tentando. Muéstreme la moneda del tributo. Y aquí viene la parte más interesante. Le muestra una moneda del tributo y en la moneda del denario, un denario es un jornal. Un jornal no dice un talento, porque un talento es mucho dinero. Los países solían pagar sus impuestos en talentos. Entonces, un impuesto anual de un país entero podía ser 16 talentos. 16 talentos es muchos denarios. Un talento equivalía a 6.000 denarios. Un talento, 6.000 denarios. 6.000 jornales. Entonces, calculen allí cuánto es 6.000 jornales a día de hoy. Entonces, el tributo estaba calculado en denarios. No era una moneda de poco valor, sino era la moneda de un jornal, del salario de un día. Entonces, en esta moneda, el denario que ellos utilizaban en Israel era el denario romano. Y ese denario romano tenía, como era costumbre en la época, y hasta nuestros días inclusive en muchos países, sobre todo los países que son de gobierno monárquico, la moneda del país o de la nación tiene la figura del monarca, del rey. Eso siempre fue costumbre. Entonces, para indicar como el rey es el fundamento de la unidad de ese país, entonces se acuña aquella moneda con el rostro del monarca. Así que el Señor pide este denario y le presenta el denario. Entonces pregunta, ¿de quién es la figura y la leyenda? Porque estaba la figura, el rostro, y además tenía escrito quizás el lema o el nombre de aquel cuya figura estaba estampado en la moneda. Y entonces le dice, del César. Del César. O sea, es la figura y la leyenda del emperador romano, ¿sí? O sea, era moneda romana. Moneda romana. Los judíos habían hecho un tratado con los romanos para poder quitar a los macedonios, griegos de encima, y entonces ahora estaban obligados a pagar tributo. Entonces, si la moneda es del César y ustedes están usando su moneda y se están beneficiando de su protección, y si ustedes están teniendo todo esto aquí gracias a los romanos, entonces ¿qué vamos a hacer? Denle al César lo que es del César. Y agrega, y a Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios. O sea, ustedes están preocupados por preguntándose aquí a quién si es lícito pagar el tributo. Y entonces el Señor va más allá diciéndoles, mira, hay que pagar el tributo al César porque la moneda es del César. Entonces envíenle ese dinero a él porque es suyo, tiene su figura, o si no, usen otra moneda. Tienen que usar otra moneda si es que no quieren pagar el tributo, pero están usando la moneda romana. Luego envíen el tributo al César. Y ahora dad a Dios lo que es de Dios. Y ahí entonces entendemos, a ver, si esta moneda tiene la figura del César por ser, y por eso es del César,
¿qué tiene en este mundo la figura de Dios? ¿Qué hay en este mundo que tiene la figura de Dios para dar a Dios lo que es de Dios? Y entonces vamos a tener que retroceder hasta el Génesis, los primeros capítulos de la Biblia, y allí vamos a recordar aquellas palabras consignadas en la Escritura del momento en que crea Dios al hombre. Y vayamos repitiendo conmigo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dicen la mayoría de las traducciones, a nuestra imagen y semejanza. O sea, lo que hizo Dios fue colocar su imagen en el hombre. Lo único en este mundo que tiene la imagen de Dios y su leyenda es el hombre. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Dónde está esa imagen de Dios en el hombre? ¿Está en su cuerpo? ¿Está en su alma? ¿Está en la unidad? Su cuerpo, sabemos que el cuerpo del hombre es igual al de los animales. Por eso muchos se confunden y piensan que el hombre es simplemente un animal evolucionado. Pero su alma no es igual a la de los animales, sino que su alma es totalmente distinta. Y puede realizar abstracciones, puede declamar una poesía, puede gustar una poesía, puede hacer cosas que los animales no pueden hacer. O sea, puede notar el espíritu en las cosas. Tiene conciencia de su existencia y entonces también tiene entendimiento y voluntad libre. Así que su alma es la que tiene la imagen de Dios. En su alma está la imagen de Dios. Y por esta alma el hombre es capaz de Dios. Es capaz de Dios. No así su cuerpo, ¿sí? Sino su alma. Así que cuando el Señor está diciendo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está haciendo una distinción clásica ahora, clásica no solamente de la antigüedad precristiana, sino también clásica de la antigüedad cristiana misma, ¿sí? Que distingue los poderes del Estado. Distingue los poderes. Tenemos por un lado los poderes civiles y tenemos por otro lado los poderes eclesiásticos. Los poderes civiles se encargan de dar al César lo que es del César y los poderes eclesiásticos se encargan de dar a Dios lo que es de Dios. Y así entonces el poder eclesiástico atiende al bien del alma para que el alma alcance su fin último y el poder civil atiende al cuerpo para que el cuerpo pueda alcanzar su fin, que es un fin subordinado al fin del alma, porque el cuerpo se destruye con la muerte que llega indefectiblemente, el alma en cambio pervive. Y así entonces el poder eclesiástico cuida del alma y el poder civil cuida del cuerpo, con la seguridad, alimento, en paz y seguridad. Entonces, eso es lo que hace el poder civil. Y así entonces, en muchos comentarios de la Escritura, y por lo menos en este comentario de la Biblia de Straubinger, él va a decir que con estas palabras, Jesús nos enseña a obedecer a las autoridades y pagar los impuestos, porque el poder de aquellos viene de Dios. Viene de Dios. ¿Cómo podemos encontrar nosotros en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7? Y vamos a leer ese texto que puede iluminar a nosotros esta cuestión. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Todos han de someterse a las potestades superiores, porque no hay potestad que no esté bajo Dios, y las que hay han sido ordenadas por Dios. Por donde el que resiste a la potestad, a la autoridad, resiste a la ordenación de Dios. Evidentemente, todo lo que la autoridad tiene de justa. Entonces, si la autoridad civil
ordena una cosa justa que está dentro de su potestad, la autoridad legítima ordena algo, civil y eclesiástica también, ¿no? No es que la autoridad eclesiástica sea omnímoda y puede mandar lo que quiere, no puede también. Toda autoridad, eclesiástica o civil, tiene dos elementos, que es la legitimidad y su potestad. Entonces, legitimidad y competencia. Entonces, su legitimidad es si realmente está puesto ahí para tal. Si el intendente fue elegido por tal periodo, él no puede mandar, es un intendente ilegítimo si es que él manda algo después de ese periodo que le corresponde en la elección, por ejemplo. O un obispo que manda algo fuera de su diócesis, también sería un superior ilegítimo. Y si tiene competencia, o sea, un intendente no puede movilizar a las fuerzas militares, por ejemplo, no tiene competencia para hacer eso. Un obispo no puede cambiar la fórmula del bautismo, no tiene competencia también para eso. Pero cuando hay legitimidad y hay competencia, entonces hay una potestad justa y entonces es necesario obedecer a la autoridad. Por donde el que resiste a la potestad resiste a la ordenación de Dios, y los que resisten se hacen reos de juicio, o sea, de pecado. Porque los magistrados, la autoridad civil, no son de temer para las obras buenas, sino para las obras malas. ¿Quieres no tener que temer a la autoridad? Obra lo que es bueno y tendrás de ella alabanzas, pues ella es contigo ministro de Dios para el bien. Mas si obrares lo que es malo, teme, que no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar ira contra aquel que obra el mal. Por tanto, es necesario someterse no solamente por el castigo, sino también por conciencia. Por esta misma razón, pagáis también tributos, porque son ministros de Dios ocupados asiduamente en este asunto. Pagad a todos los que les debéis. A quien tributo, tributo. A quien impuesto, impuesto. A quien temor, temor. Y a quien honor, honor. Esto dice San Pablo en su carta a los romanos. Y está hablando de que hay que obedecer a la autoridad, incluso a esa autoridad que les estaba persiguiendo, que les perseguía, para que obedezcan a aquellas cosas que son para el bien. Y que no hay que temerles para hacer el bien, sino más bien para hacer el mal, y que están allí puestas para el orden. Entonces, pero hay un doble orden aquí, ¿sí? Y hay que dar al César lo que corresponde al César, pero hay que dar a Dios lo que corresponde a Dios. Y esto entendieron muy bien todos los mártires, que han sido siempre los primeros cristianos, los cristianos de los primeros siglos que han sufrido el martirio en manos de la autoridad civil, justamente. ¿Qué ejemplo nos han dejado ellos? ¿Qué ejemplo nos han dejado? Ellos procuraban ser los mejores ciudadanos, pero sabían que al César había que dar lo que corresponde al César: obediencia, honor, tributo, y en cambio a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que había que entregar a Dios? Y a Dios había que entregar aquello que con el alma podíamos darle: nuestro servicio, el fin último de las cosas buenas que hacemos, el temor de ofenderle, y finalmente y principalmente nuestra adoración, o sea, el reconocimiento que Él está sobre todas las cosas. Así, los mártires cristianos de los primeros siglos han obedecido en todo a los emperadores, menos en aquellas cosas que ofendían a Dios o que iban en contra de la voluntad de Dios. Y entonces, si la autoridad civil les pedía que adorasen a los ídolos o que, aunque sea, quemasen un grano de incienso, ellos no lo hacían, porque entendían que aquella autoridad no tenía competencia para eso, no estaba dentro de su ámbito. Hay ámbitos que son distintos. El César tiene un ámbito, la autoridad civil, y la autoridad eclesiástica tiene otro ámbito, ¿sí? Que corresponde a las cosas que respectan a Dios, ¿sí? Y aún estas dos autoridades, la civil y la eclesiástica, las cosas de la carne y las cosas del espíritu, las cosas del mundo y las cosas del cielo, tienen un límite, que es la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere, y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, va a decir Pedro delante del consejo de los ancianos del templo, o sea, de la autoridad religiosa.
que ustedes tendrán toda la autoridad que a ustedes les parezca y que está muy bien, pero hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Ustedes me piden que yo no predique a Jesucristo y yo tengo que seguir predicando a Jesucristo. Entonces, la imagen de Dios está en el alma. Así que nosotros distingamos esas dos cosas. Distingamos estas dos cosas y pasemos entonces a meditar sobre este texto. Vamos a meditar nuestro texto, ver qué me dice a mí Dios, qué me dice. Claro que cada uno puede meditar esto pensando en lo que le dice Dios. En primer lugar, tengo que entender que yo soy como, así como la moneda es para el César y a él se le debe tributo, tengo que pensar que yo he de dar una moneda a Dios y esa moneda es mi alma. Mi alma pertenece a Dios porque ella tiene la imagen de Dios. Y eso es muy grande, porque no hay nada que podamos darle a Dios. No puedo darle cosas, no puedo hacer un cambalache, como decimos en Paraguay con este tema, no puedo hacer un trueque con Dios sobre eso, porque el tributo podía entregar en lugar del tributo un terreno, un caballo, qué sé yo, o otras cosas que tengan el mismo valor, pero en lugar de mi alma, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Nada. No puede dar nada a cambio de su alma. Esta alma le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Y yo no puedo entregar esta alma ni al César y no puedo entregar esta alma a la carne, a Satanás, al mundo. No puedo entregar esta alma a mis amigos, no puedo entregar esta alma a mi novia, a mi esposa, no puedo entregar esta alma a ningún acreedor. Esta alma pertenece a Dios. Cuando el Señor dice, dad a Dios lo que es de Dios. Si yo doy a Dios esta alma, ¿eso significa que yo me quedo sin alma? No puedo, porque en realidad la alma es el centro del yo, ¿sí? Entonces, el yo radica en el alma. Por eso, aunque muera nuestro cuerpo, ¿sí?, el yo sigue teniendo conciencia de su existencia en el alma, aunque le falta el cuerpo y por eso es necesaria la resurrección. Sin embargo, el yo sigue existiendo en el alma y no es que yo entrego mi alma a Dios y entonces, o sea, mi alma, el yo mismo, yo me entrego a Dios. Yo soy de Dios. Yo soy de Dios. Y en mí está su imagen. Y por tener imagen de Dios es necesario que ésta vuelva a Dios, que se entregue a Él completamente. Por eso el fin del hombre, por eso acertaban, mejor dicho, los antiguos, por eso acertó San Ignacio de Loyola, por eso acertaba el catecismo romano cuando decía que el fin del hombre es, decía San Ignacio en sus ejercicios espirituales, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Ese es el fin del hombre. El catecismo romano decía que el fin del hombre es conocer, amar y servir a Dios. Ese es su fin. No es tener prosperidad material, no es servir a la patria. Ese no es el fin del hombre. En cuanto hombre, su fin superior, el fin que va a hacer que él sea todo lo que tiene que ser, el que va a llevarle a su felicidad plena. Su felicidad plena es conocer, amar y servir a Dios. Y entonces yo tengo que preguntarme y tengo que hacer examen constante de esto, de si yo estoy entregando esto que tiene la imagen de Dios, estoy entregando a Dios. Y no es así, no es así. Frecuentemente no es así. Frecuentemente entrego mi alma a otras cosas que no son Dios. Y no voy a pasar a enumerar aquí. No voy a pasar a enumerar aquí porque sería largo, pero podemos meditar en esto y preguntarnos, a ver, ¿a qué entrego mi alma? ¿Y qué significa a qué entrego mi alma? Es fácil, que entrego mi entendimiento y mi voluntad.
¿A qué entrego mi entendimiento y voluntad? Mi inteligencia con lo que conozco, qué estudio, qué conozco, qué profundizo, qué veo. Esto significa que yo, para entregar a Dios, tengo que pasarme leyendo libros religiosos. No necesariamente. No necesariamente. Sino, más bien, estudiar con deseos de alcanzar la verdad. Pero eso no lo hace la mayoría de los jóvenes. Muchos jóvenes entregan su entendimiento y su voluntad más bien al dinero. Y tengo que decirlo, que la inmensísima mayoría, incluso gente que puede parecer muy buena, está haciendo por el dinero. No voy a olvidar nunca la conversación entre mis compañeros de clase hace mucho tiempo atrás, hace casi 20 años, cuando decían que habría que elegir estudiar medicina porque el médico gana dinero. Porque el médico gana más dinero. Por eso habría que estudiar medicina. Imagínense. Eso es entregar el entendimiento y la voluntad al dinero. O quien elige una esposa o un marido porque sea atractivo sexualmente. Porque le atraiga sexualmente. Eso es entregar el entendimiento y la voluntad al sexo, a la carne. O quien elija hacer cosas, estas cosas son muy groseras, ¿no? Pero voy a tratar de ser más sutil, sin enumerar. O quien elija hacer cosas porque sean simplemente, porque en ellas puede tener aplauso del mundo, porque pueda tener fama. Sí, fama. Simplemente fama. Entonces, es entregar el entendimiento y la voluntad a esas cosas, no a Dios. Y es cierto que yo puedo entregar a Dios y puedo tener fama, puedo tener una linda esposa y puedo tener dinero. Pero aquellas cosas vienen como consecuencia de esto. Porque no podemos servir a otros sino a Dios. No se puede servir a Dios dos señores. Se sirve a Dios o se sirve al dinero. Puede que Dios te dé dinero. No hay ningún problema con eso. Puede que Dios te dé dinero. Y si da dinero, entonces se pueden hacer obras buenas. Pero en igualdad de condiciones, entre elegir a Dios o al dinero, habrá que elegir a Dios. Entonces, si tengo que elegir a Dios sobre todas las cosas y amar a Dios sobre todas las cosas, significa que realmente aquello otro tiene que estar subordinado a Dios. Debe estar subordinado a Él. Entonces, muchos entregan su entendimiento y su voluntad a esas cosas. Y muchos entregan su entendimiento y su voluntad incluso dentro de la iglesia y en la vida espiritual, en la vida religiosa, no digo de los religiosos consagrados, sino de aquellos que practican la religión, a eso me refiero, más bien entregan su entendimiento y su voluntad, su alma, a esto que tiene la imagen de Dios, también a estas cosas, principalmente a la fama o al que dirán o al quedar bien, a veces con la autoridad eclesiástica simplemente por quedar bien. Porque eso de quedar bien simplemente, por muy buena que sea la cosa, no es entregar nuestra alma, nuestro entendimiento y nuestra voluntad a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Por qué no todos los que están en la iglesia, no todos los que hacen cosas para Dios, los que trabajan en la iglesia, por qué no todos ellos podrán salvarse? Porque no basta con hacer cosas así. Es necesario dar a Dios lo que es de Dios. O si no, trabajar en la iglesia, lo que está haciendo es que nosotros entreguemos aquello con lo que se trabaja, o sea, nuestro cuerpo. En vez de dar nuestro cuerpo al César, o sea, a la autoridad civil, y al Estado, a la sociedad, al bien de la sociedad, yo estoy entregando mi cuerpo al bien de la iglesia, qué sé yo, trabajando allí, haciendo apostolado, estando en los movimientos. Pero mi corazón todavía está lejos de Dios. Mi entendimiento y mi voluntad no están puestos al servicio de Dios, no están entregados a Dios. Y hay mucha gente que hace eso. Y debo decir que no soy inexperiente en las cosas de la
en las cosas eclesiásticas o eclesiales, eclesiásticas mejor dicho. Y en mi juventud, veo yo al hacer examen de conciencia en mi juventud apostólica, muchas veces no he hecho las cosas entregando mi alma, mi entendimiento y mi voluntad a Dios, sino a veces a la foto que tuviese mucha gente, a veces a la honra, a la simple honra de que dijesen que hicimos un buen trabajo, o sea, a la vanidad, a veces a la autoridad eclesiástica para poder caer bien al cura párroco o al obispo también. Y no es que no tuviese que obedecer al obispo, el tema es si yo estaba entregando a Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios. Incluso con riesgo propio. Entonces, hay cosas que entrego, digamos así, a la autoridad civil. Y hay cosas que entrego a Dios. Hay cosas que entrego al César y cosas que entrego a Dios. Lo que es de Dios es de Dios. Y es innegociable. Y yo tengo que pensar entonces, si realmente estoy entregando a Dios lo que es de Dios. Yo puedo trabajar y hacer 1000 cosas aquí. Grabar 1000 programas. Hacer 1000 cursos. Esto es terrible porque con lo que voy a decir me cargo una gran mochila a mis espaldas. Puedo hacer 1000 cursos, puedo hablar con mucha gente me escribe, habla, tenemos reuniones, damos clases, cursos, qué sé yo. Revisamos artículos, posts, libros, textos. Y todo eso es trabajar. Pero me pregunto constantemente, ¿por qué lo hago? Si estoy entregando a Dios todo esto, porque si no, de nada me va a servir. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Ganar el mundo entero si pierde su alma. Si se pierde a sí mismo. Si pierde su vida, al final su alma es su vida. ¿De qué le sirve? De nada. No le sirve de nada. Por eso el Señor no respondió solamente, respondió a la pregunta, ¿es lícito pagar impuesto al César? Y dijo el Señor, claro que es lícito. Pero usted está muy preocupado por pagar el impuesto al César, si es lícito o no es lícito. Y no están para nada preocupados en entregarle a Dios lo que es de Dios. Ese es el punto central, que no están preocupados ustedes en entregar a Dios lo que es de Dios. Ustedes piensan que pagando tributo al César ustedes están siendo infieles a Dios y no están cumpliendo con Dios. Pero en realidad lo que está pasando con ustedes es que ustedes no están entregando a Dios lo que es de Dios. Paguen el tributo al César. Entreguen el dinero. Utilicen el sucio, va a decir en otro lugar el Señor, utilicen su dinero para ganarse amigos en las moradas eternas. O sea, cumpliendo la voluntad de Dios, siendo justos, siendo honestos. Utilicen el dinero para hacer el bien a los demás, el sucio dinero, dice el Señor. Pero a Dios, den lo que es de Dios. Nuestro corazón tiene que estar puesto siempre en las cosas de arriba. Nuestro corazón siempre puesto en las cosas de arriba. Y no sirve conquistar el mundo entero si al final perdemos nuestra alma. No se preocupen ustedes de ese tema. El tema es que aquello que tiene la imagen de Dios no se lo están dando a Dios. Así que eso es lo que el Señor me pide. Me pide que mi alma se la entregue a Él. Y agradezco al Señor que me haya recordado una vez más todo esto, de tal modo que no se me enfríe el corazón y que no se te enfríe el corazón, sino muy por el contrario. Tu corazón esté entregado a Dios, porque ha hecho el Señor tu corazón con su imagen, digamos así. El corazón del hombre ha puesto allí su imagen, cuando te hizo a su imagen y semejanza. Entonces, bueno, a Dios lo que es de Dios. Vamos a rezar a la luz del texto que acabamos de meditar. Señor, me has hecho a tu imagen. Tengo tu imagen en mí, Señor.
esa imagen que tantas veces he profanado con mis pecados, con mis faltas, con mis infidelidades. Y sin embargo esa imagen permanece en mí, por eso siempre te busco y nunca estoy contento ni satisfecho cuando peco, cuando te ofendo. Por eso, Señor, te ruego que limpies esa imagen en mí, para que cuando me vean, te vean a ti. Haz, Señor, que me arrepienta de mis pecados y me entregue completamente a ti cada vez más. Me entregue totalmente a ti cada día con mayor fervor, con más intensidad. Que ofrezca mis trabajos por el bien de los hombres, mis esfuerzos, mis sacrificios, que pague el tributo para hacer el bien. Pero, Señor, no permitas que no te pague a ti el tributo que te corresponde, que es entregar mi corazón, mi alma, mi inteligencia, mi entendimiento y también mi voluntad. Que no sea un mal pagador de eso que a ti te debo, porque te debo, Señor, me debo a ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Evidentemente, nosotros no tenemos una, digamos así, una chispa divina en nuestro interior, como piensan los gnósticos. No es eso. El Señor puso su imagen en nosotros para hacernos capaces de Él. En la contemplación quiero que te mires quiero que te imagines a vos mismo o a vos misma, te imagines como hecho del más puro y brillante cristal, que sería como la imagen de Dios. Y veas cómo cada uno de tus pecados te va como ensuciando, ¿sí? Te va ensuciando. Y ese cristal, que no es tuyo, sino que tenés que entregarlo a Dios, se va ensuciando con cada uno de esos pecados, con cada una de tus faltas. Pensá en esas cosas, ¿sí? Y mirando todo eso, procura contemplar también que no podés quedarte con las cosas que son de Dios. No te quedes con esas cosas que son de Dios. No le robes su gloria. Al contrario, dale a Él lo que le pertenece. Te doy mi bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.